tipos de cuerpos, bueno, dos tipos de cuerpos, ¿no? Uno más estético que el otro, para también como resaltar esa parte que a veces es como muy estandarizada, ¿no? Es como... Se expone un poquito del texto que nos manda usted, sí. Viene como la frase, vamos, el cuerpo expuesto, ¿no? Un poco eso también expone el cuerpo tal cual lo poseemos, mostrar y un poco lo que ahora nos decía usted ayer de por qué decir esta soy yo en vez de... Yo le iba a preguntar de dónde había... Claro, entonces en lugar de presentarlo, yo soy esto, ¿no? Está muy bueno, eso son sí. nuestros nombres, pues, pero obviamente los cambiamos, ¿no? Cada uno dijo el nombre de otra persona. Claro, porque la idea que yo les propuse en realidad era cómo hacer evidente el pasaje de un cuerpo físico a un cuerpo digital. Un cuerpo que está dentro del sistema de lo digitalizado, digamos. Y aparte, bueno, estuvimos trabajando con un par de palabras que surgió de cómo, cuál es digamos, la representación de cuerpo que tienen. De Breton, Antropología del Cuerpo. Donde decía algo de el cuerpo es un elemento aislado del hombre. Entonces, parte de la lectura hablaba pues de que a veces el hombre, o nos enfocamos más en el cuerpo que en el hombre, como la enfermedad más que el enfermo. Entonces nosotros quisimos utilizar esa disociación, o más bien ese aislamiento en donde el cuerpo no es inherente al hombre, pero sí están aislados. El pensamiento es lo que quisimos proyectar y en consecuencia el cuerpo. Y por ejemplo, por eso utilizamos las hojas, porque era como una fragmentación de ese separarse. Bueno, en realidad ya casi lo hice todo, pero sí era un poco buscar. En un principio estábamos en conflicto de cómo vamos a separar una cosa de la otra, ¿no? Y poco a poquito fue saliendo hasta llegar a eso, que al final de cuentas nos gustó mucho ambas, cómo resultó. El hecho era también de ver, ahora sí, qué cosa a veces sucede con el cuerpo cuando tú no estás, cuando en realidad tu mente está en otro lado. Es como cuando uno está en una clase a veces y ves al maestro y de pronto sientes que ya no lo estás escuchando, ¿no? Entonces, por un lado, Fabi estaba en esta situación de que pues ella simplemente está rompiendo hojas sin saber por qué, ¿no? Y al mismo tiempo, sin darse cuenta, está separando una cosa de la otra. Y ver cómo yo, ahora sí, ya viéndome así de frente, cómo es que yo me muevo y como si estuviera en un espejo y el espejo hace otra cosa. O sea, cómo es que yo aquí, algo externo está afectándome un poquito a mí y ver que allá arriba es algo totalmente ajeno a mí. Unas palabras que era borramiento del cuerpo, a mí me llamaron mucho la atención, ¿no? Entonces yo le decía a ella así como, pues, ¿cómo trabajar a partir de eso, no? O sea, en el texto habla de muchas formas, o sea, desde algo que ya está impuesto en el cuerpo, como las creencias, desde la cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cómo trabajarlo a partir de la escena, ¿no? Cómo hacer desaparezca. Igual al principio estábamos pensando como ya en el video editado, ¿no? O sea, como en este tipo de cosas que apareciera y desapareciera la cara, etcétera. Pues, obviamente por falta de tiempo no lo editamos, pero pues no sé, o sea, la idea era pues esa, ¿no? Como la investigación de a partir de mi cuerpo, cómo hago para que desaparezca, cómo lo transmito, o sea, cómo lo hago propio, o sea, cómo me apropio de esa frase para, a partir de sensaciones o imágenes, que innecesariamente de la edición del video se pueda... Porque a veces como que tenemos una idea y ya como que justo como lo tenemos en la mente queremos que salga, ¿no? Pero pues también el permitirse
llenar pues de otras ideas que enriquezcan el trabajo, pues sí, pues dan como resultado pues también estas cosas, ¿no? Porque, pues sí, por ejemplo, nosotros pensábamos que solo era la proyección del video, ¿no? Pero pues también la propuesta, ¿no? Fue de que pues interviniéramos dentro del video, ¿no? Y creo que eso que fue como muy espontáneo, ¿no? Porque ni siquiera lo habíamos pensado, ¿no? Entonces, creo que el permitirte llenar tu proyecto de otras ideas que igual no desvirtúen, ¿no? Tu idea principal, pero que sí la enriquezcan, pues es una cosa que te debes permitir, ¿no? Pues es bien importante el detalle, ¿no? Creo que en este trabajo como el detalle del gesto, como la filigrana, ¿no? Que le llaman algo que es súper milimétrico, que con la ayuda de estos medios se vuelve pues macro, ¿no? Y también esta cuestión del sonido ambiental es súper interesante. Que la idea que tenía de videodanza era pues muy diferente, ¿no? Como esta cuestión que hablas de la música, que sí te transporta, ¿no? A un mundo muy particular y pues enseguida relacionas, ¿no? Y etcétera. Pero crear también los ambientes sonoros está súper interesante. Felicidades. Bueno, para empezar, desde que uno pues es creado aquí, te imponen una función, ¿no? Por así decirlo. Como, no sé, depende de las personas que crean en Dios o en quien crea. La idea es que pues te reproduzcas, por ejemplo. Entonces esa es una imposición, porque en realidad tú tienes la decisión para saber si quieres hacer eso o no. También lo que nos encargó la maestra pues también fue ser infiel a nuestros orígenes, ¿no? O sea, porque quiere ella un cuerpo físico sea un cuerpo digital. También es algo que viene como en contra de lo que estamos aquí, por ejemplo. Y eso hace también que metamos otra frase que dice: utilizo la tecnología para odiarla adecuadamente. Sí, pues ya, muy obvio, ¿no? Pues colocamos las computadoras, pusimos todos los dispositivos electrónicos, que es tablet, celular, computadora, grabado que se ve en el video grande, en el mayor, ocupándolo como, digamos, de la mejor manera, ocupando todos los dispositivos, y metemos la playera para juzgar ser o no ser, para ocuparlo y odiarlo adecuadamente. Pues estaba platicando con la maestra y bueno, indagábamos de cómo poder expresar el cuerpo, ¿no? Y me dio una idea muy buena. Bueno, ella fue la idea, que a ella le llama mucho la atención las grietas de las manos, cómo se ve cuando la cerramos, cuando la abrimos, todas estas marcas, inclusive, bueno, todas las manos muy marcadas, y eso llama la atención. Y empezamos a partir de ahí, ¿no? Y de ahí surgió una idea que me dijo la maestra que está trabajando, es a partir del cuerpo expresivo. Entonces, por eso la palabra. Y bueno, ya dentro del proceso ayer y hoy, estaba pensando una palabra, alguna frase que nos dijo Rodrigo en una clase. Dijo: la dramaturgia se puede hacer a partir del paleteo que está allá, de la señora de las gorditas, porque todas las personas tienen un fin, un rol, tienen cosas que hacer. Entonces es muy interesante si nos ponemos a indagar, aparte, a raíz de eso, ¿qué dramaturgia podría salir a partir de eso? Entonces, eso estaba pensando al momento de hacer esto, ¿no? Que a veces nos preocupamos quizá por, no sé, alzar la pierna, hacer saltotes, no sé, depende de las corrientes de danza que queramos hacer, pero hay cosas tan expresivas. Por ejemplo, esta me sugirió la maestra, que aquí, cómo se mueve todo esto, ¿no? Cuando hablamos, cómo se siente, de hecho. Y de hecho la idea, yo le había comentado que me hubiera encantado que fuera una parte del cuerpo que solamente sintiera el beat del corazón. Eso era, pero pues tocamos y vimos y una parte. No sé, que era algo un poco más. También partimos de la idea de el cuerpo histórico, o sea, el cuerpo a través de todas sus arrugas, de todas las grietas que tiene. También se va descubriendo ahí una historia y también se va sintiendo un tiempo que transcurre. Entonces nos interesaba eso, si tiene uno más tiempo en indagar todas las marcas, las cicatrices,
todo eso está diciendo algo en el cuerpo. Entonces, también partimos de esa idea que decía el expresivo, cuerpo expresivo, a través de todo eso también está expresando, que decía Iris, no necesita hacer más nada, solamente plantarse, porque cada una de todas esas rutas, como si fuera una geografía el cuerpo, nos está diciendo algo, nos está llevando a algún lugar. Entonces, a partir de esa idea también es que buscamos enfocarnos en las partes que no les ponemos mucha atención, y sería como hacerlas más grandes, claro, como si fuéramos una lupa. Entonces, ver los poros o ver las rayitas, y también como al mover el cuerpo, esas rayas también están moviéndose y también nos dicen algo en ese momento que se mueven. Entonces, a partir de eso es que empezamos a investigar cómo grabar a lo más cercano, las partes cercanas. Quisimos grabarla hacia adentro de la boca, pero fue un poco complicado. No tuvimos todavía el tiempo, pero nos interesaba también ver hacia adentro qué pasaba. Se da un poco rosa.